Buenos días, queridos hermanos. Buenas tardes, noches en el momento y hora que ustedes gusten de vernos y escucharnos. Estamos muy contentos de estar con ustedes en una emisión más de Tierra Buena. El día de hoy tendremos oportunidad de compartir con ustedes nuestra reflexión para las lecturas del domingo 12º de tiempo ordinario. Y estamos con ustedes el Padre Miguel Ángel Saloma. Padre Miguel, muy buenos días. Están todos. El Padre Jaime Paredes, Padre Jaime, Saludos, ¿qué tal? y el diácono José Antonio Tame. Y bueno, pues yo le quisiera preguntar al Padre Miguel si antes de leer el texto del Santo Evangelio quisiera comentar algo brevemente, algunas palabras. No, yo creo que vamos al texto. Vamos Gracias. al texto. Perfecto. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que es un texto relativamente sencillo de comprender. Eh, quiero aportar algunas ideas para nuestra reflexión, para nuestra profundización, para nuestra disponibilidad para la palabra de Dios en el día del domingo. Eh, el miedo, el miedo es un mecanismo positivo que nos hace alejarnos del peligro. Si no tuviéramos miedo, podríamos caer en muchas trampas de la vida, en muchas cosas negativas, porque el miedo nos hace tener una sobrevivencia, pero el miedo sin control, o el miedo que nos controla a veces, es una cosa muy profundamente frustrante. Es una sensación, una emoción que nos puede paralizar. Entonces, Jesús nos dice tres veces en este texto: no tengan miedo, no tengan miedo. Y esto es una frase que se usa mucho en la iglesia, que usó muchas veces Juan Pablo II, ahora León XIV, a los jóvenes les dicen constantemente: no tengan miedo, porque el miedo puede ser paralizante. Y esto hace que nosotros tengamos profundo miedo en este momento de hablar, y el miedo de morir también. También tenemos miedo de morir. Esto es lo que Jesús comienza a advertirnos: no tengan miedo ni de hablar ni de morir. ¿Y qué pasa? En esta época de muchas comunicaciones, tenemos miedo de que nos pesquen en un momento difícil, con un celular, con un video, que nos hagan, pues, con inteligencia artificial decir cosas que no decimos nosotros. Tenemos mucho miedo de las comunicaciones, pero no se trata de ese miedo.
No se trata de ese miedo, sino que el miedo que nosotros podemos tener de hablar porque podemos ser perseguidos en la verdad de nuestras palabras. El miedo que Jesús nos dice que no tengamos es el miedo de hablar y de decir lo que tenemos que decir acerca de Jesús. En la predicación del Evangelio. Por supuesto que la predicación de la vivencia del Evangelio, el testimonio del Evangelio, es lo que nos dice Jesús que no tengamos miedo. La muerte del cuerpo no tiene importancia. Teman más bien al que puede matar el cuerpo y el alma. Aquí hay una diferencia muy sensible entre los intérpretes de este texto, ¿no? ¿Quién puede matar el cuerpo y el alma? Por supuesto que una interpretación es Satanás. Satanás es el ser que puede contaminar de nuestro cuerpo y nuestra alma, es decir, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, a tal punto de frustrar nuestro proceso de fe. Y frustrando nuestro proceso de fe, frustra nuestro desarrollo humano. Y la consecuencia de eso es la gehenna, ujú. Es el fuego que consume. Pensemos en este símbolo como un crematorio, ¿no? De los cuerpos y de las almas, ¿no? Un crematorio que aniquila todo lo que somos. Pero la otra interpretación es Dios. Dios puede mandarnos a la gehenna, nos puede mandar al lugar de castigo si nosotros no cumplimos su voluntad. Pero este sujeto de que nos puede mandar a la gehenna tiene una actitud muy distinta. Satanás nos puede mandar al lugar de castigo, eh, corrompiendo nuestra relación con Dios, pero también Dios puede mandarnos al lugar de castigo, pero no es una cosa de temor, sino de confianza en Él. Y esto me parece que la palabra que está contrapuesta a la palabra miedo es la confianza que nosotros podemos tener en Dios. La confianza que nos hace vivir aspirando a la presencia de Dios. Esto tiene que ver mucho con el fin de nuestra vida, ¿no? No teman a la muerte, no teman la persecución, no teman a los que les van a hacer daño en el cuerpo, sino que también tenemos una perspectiva, una prospectiva de vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna en la mente cuando vamos a la misión. Nos pueden pasar muchas cosas, ¿no? Vamos indefensos a la misión. Un pasaje anterior nos decía que pues no vayamos con morral, con vestidos múltiples, sino que tengamos una austeridad, que no vayamos con armas. El bastón servía para el caminar, pero también servía para la defensa personal. El bastón era una arma de defensa personal. Por eso Jesús le dice a los apóstoles, no vayan con bastón, no vayan vulnerables, porque la vulnerabilidad es parte de nuestro testimonio. Cuando nosotros nos queremos hacer fuertes y proyectamos una imagen de que no nos pasa nada, que Dios nos va a proteger por todos los medios, provocamos una disparidad
La vulnerabilidad es confianza en que pase lo que pase, Dios estará con nosotros. Y nosotros aspiramos a una vida eterna. Eh, Tenemos el ejemplo de los pajaritos, ¿no? Los pajaritos, la moneda de compra de los pajaritos era una moneda de cobre que, que fue depreciándose al punto de desaparecer en la época del Imperio Romano. Pero esta moneda de cobre era una moneda de muy poco valor. Se compraban 5 pajaritos por 2 monedas. Bueno, eh, 5 pajaritos por 2 monedas. Mateo dice que se compran 2 pajaritos por una moneda. Es una frase que es como que está sobrevaluando la moneda y los pajaritos, ¿no? Eh, los pajaritos que no valen nada. Ujú. Nosotros podemos entender que Dios está en control de toda la creación, hasta de lo mínimo, los pajaritos, los pelos de la cabeza, hasta lo más mínimo de la creación, Dios está en control. Entonces nosotros no tenemos que tener un miedo porque estamos en la confianza de que Dios tiene el control. Esto no significa que no nos van a matar. Esto no significa que no nos va a pasar nada. Al contrario, nos pasa, nos enfermamos, nos roban, nos asaltan en el camino, morimos. Al final de cuentas vamos a morir, pero tenemos la confianza de que Dios está en control de nuestras vidas. Y entonces, podemos descubrir que la frase de no tengas miedo tiene una contraposición, un valor muy grande para Dios. No tengas miedo porque vales muchísimo para Dios, más que los pajaritos del campo, más que tus cabellos, y entonces te puedes enfrentar a la verdad, hablando la verdad, dando testimonio de la verdad. eh, yo creo que aquí hay una entrada muy importante al misterio de la cruz, al misterio de la cruz. La cruz no es el fracaso, no es que nos maten, no es que tengamos vulnerabilidad absoluta. Bueno, la cruz es la manera en que nosotros superamos la muerte, la muerte de nosotros, la muerte física, la muerte de nuestras vidas, para alcanzar la resurrección. Como les digo, como decía antes, el fin último no está en esta tierra. El fin último de los cristianos está en la presencia de Dios, en la presencia de Dios en la vida eterna. Entonces, cuando nosotros entendemos este mecanismo de la cruz como donación de nosotros mismos, como decir la verdad siempre, como mantenernos en la generosidad, en el perdón, cuando nosotros nos manifestamos en estos hechos y en estos dichos, nos asimilamos a la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo nos lleva necesariamente a la resurrección. No tengan miedo significa, eh, no tengan miedo significa a- asimilarse a la cruz de Cristo para alcanzar la resurrección. Pero el peligro no es solo no hablar. Ujú. El peligro no es solo callar, sino negar. Y este dato que nos dice el Evangelio al final,
se trata de cuando, bueno, dice el Evangelio, si ustedes dan testimonio, yo daré testimonio ante mi Padre, ¿no? En pocas palabras. Esto refiere a una época muy concreta de la iglesia primitiva que pues cuando había una denuncia de una persona que era cristiana, eh, pensemos que la denuncia no era para todo mundo. Ujú. No denunciaban a la viejita, ¿no? No denunciaban al cieguito que pertenecía a la comunidad cristiana. Denunciaban a las personas poderosas del imperio eh, que tenían títulos o que tenían un puesto en el imperio, los denunciaban para quedarse con el puesto, ¿no? Si una persona que era, pues, alcalde, vamos a decirlo así, alcalde o presidente municipal, y que se descubría que era cristiano, lo denunciaban para quedarse con el puesto, para quitarlo de la carrera política y quedarse con el puesto. Y entonces, cuando había una denuncia, el imperio les hacía tres preguntas consecutivas. Les preguntaban tres veces si eran cristianos o no. Y muchas veces la persona, pues queriendo salvar su puesto, o salvar sus bienes, o salvar a su familia, o salvar su vida, negaba tres veces el que eran cristianos. El imperio romano hacía una pregunta, si la negabas, te hacía otra vez una pregunta, si la negabas, te hacía otra pregunta, y si la negabas tres veces, ya te soltaban. Entonces, el Evangelio se parece mucho a la negación de Pedro, ¿no? A la negación de Pedro. Aquí hay como un símil al de la negación de Pedro. Entonces, el Evangelio nos dice que no tengamos miedo de perder la vida, no tengamos miedo de perder nuestros bienes, no tengamos miedo de perder nuestro estatus, porque el Señor va a dar testimonio ante su Padre. Yo aquí le dejaría, pues me parece que es un fragmento muy, muy fácil de comprender. Ujú. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, Y a mí me llama la atención el final del texto, reconocer a Jesús siempre en relación con el Padre. Reconocer a Jesús no es reconocer a un líder solitario que por muy sabio que sea, pues es solitario y se enfrenta ante el mundo como un superhéroe, con sabias palabras, con poderes curativos. No, reconocer a Jesús es siempre en función al Padre, en una relación profunda de amor y de confianza con el Padre. Eso es reconocer a Jesús, no reconocerlo solo como un líder religioso que pudiera ser muy sabio y que me da muy buenas ideas como para poder crear yo mi propia narrativa religiosa y apantallar a los demás. No, reconocer a Jesús es reconocer su relación con el Padre y además también internarse en esa relación. Tú me reconoces, yo te reconozco frente al Padre. Es decir, vamos a estar en esa relación profunda que te va a ayudar a superar todo temor. ¿Qué reconocemos? ¿Qué alcanzamos a reconocer? Yo creo que el Evangelio de la vez pasada nos da algunos elementos, más bien yo lo relaciono. Eh, ¿Qué reconocemos? Reconocemos que Él es compasivo, el Padre es compasivo, Dios es compasivo. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Reconocer a Jesús es entrar en esa dinámica de compasión. Reconocer a Jesús también es reconocer que Él me elige y me envía, que es lo que fue el Evangelio de la vez pasada. Elige a los discípulos y los envía, se convierten en apóstoles. De hecho, las palabras ahora son para los apóstoles. Jesús dijo a sus enviados, a sus apóstoles.
Entonces hay una elección, hay hay un envío, hay una experiencia de misericordia. Y también hay una participación de poder. Les dio poder para entrar en estas realidades de muerte, resucitar a los muertos, de enfermedad y dolor, curar a los enfermos, de expulsar a los demonios. Esta realidad de maldad. Maldad, sufrimiento, muerte, da Jesús este poder, esta fuerza. Esta fuerza viene sin lugar a duda de la relación que mantengamos con el Padre, con Jesús, y en donde nosotros podemos ir perdiendo todo miedo. A veces el verdadero miedo es entrar a una relación de verdad. El verdadero miedo es entrar a una relación donde todo mi ser se vaya renovando a partir de ese vínculo que transforma, de este vínculo que abre el horizonte de nuestras mismas existencias, de nuestra misma vida, nos da, nos elige, nos envía, abre el horizonte para que experimentemos la compasión de Dios y también la proyectemos hacia los demás con este poder que Jesús nos da. Pues yo me quedaría ahí con estas últimas palabras. Quien me reconozca a mí, yo lo reconoceré ante mi Padre y entramos en esa relación. Y pues estaba también lo que comentaba el Padre Miguel, cuando se niega, cuando no alcanzamos a ver la, la, la experiencia, la realidad de Jesús en relación con el Padre, pues entonces no hay una conexión, no hay verdaderamente una conexión que nos ayude a superar el temor. Él nos niega ante el Padre y bueno, quedamos solitarios creyendo que pudiéramos nosotros arreglar el mundo y no es así. Entonces, por ahí yo me quedaría con estas últimas frases de Jesús en reconocerlo a Él, siempre en función de su relación amorosa con el Padre. Muchas gracias, Padre Jaime. Pues yo quisiera, en mi reflexión, tocar el tema de este Dios que es providente, ¿no? Como dice Jesús, no tengamos miedo precisamente porque el Padre está con nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Jesús nos está prometiendo esa mirada amorosa de Dios y nos está recordando que nuestro éxito no es por lo que nosotros valemos, ni nuestra fuerza, ni nuestra imagen, ni lo que hagamos para ser útiles a los demás. Valemos porque somos hijos amados del Padre. Es este Padre que siempre está velando por nosotros y que a veces no lo vemos, pero ahí siempre está. Y quiero rápidamente comentar en el viaje del Papa a España, en el encuentro que tuvo con diferentes jóvenes y adultos en el estadio del Real Madrid, ¿no? El Bernabéu, que es hermoso, por cierto, ¿no? Una chica le platicó su historia, una historia desgarradora, ¿no? En donde había problemas muy serios entre su papá y la mamá y bueno, se deshizo la familia y ella tuvo que ir a familias de acogida y todo esto. Y entonces ella le preguntaba al Papa León y le decía, y yo me he preguntado, Papa, ¿dónde estaba Dios cuando me pasaba esto? Y la respuesta, queridos hermanos, es, Dios estaba en todas y cada una de las personas que la ayudó, que la volvió una muchacha de bien y en una muchacha creyente. Dios está siempre pendiente de nosotros. Y está pendiente de nosotros porque, como decía el Papa León, Él nos creó con esta dignidad, porque nos creó a imagen y semejanza de Él, y porque somos hijos de Él en el Hijo que es Jesucristo. Y entonces yo les quisiera invitar a que nunca perdamos de vista esto. Tenemos que abandonarnos al amor de Dios, porque Dios siempre está pendiente de nosotros. No va a ser lo que nosotros querramos, ¿eh? No nos equivoquemos, pero siempre va a estar ahí. Y yo les invitaría
a que en este fin de semana, en esta semana, pensáramos en todos y cada uno de los momentos donde Dios nos ha dado la muestra y demostración de que siempre está pendiente de nosotros porque valemos mucho, porque somos sus hijos. Padre Miguel, ¿algún otro comentario? Yo creo que han redondeado muy bien. Me encantó la reflexión de Jaime y yo le dejo aquí. Muy bien. Padre Jaime, aquí le dejamos. Yo también, si me permiten cerrar con la oración. Señor Jesús, tú conoces nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras inseguridades. Danos un corazón firme para no avergonzarnos de tu evangelio. Danos una fe sencilla para confiar en el Padre que cuida de cada criatura y conoce hasta lo más pequeño de nuestra vida. Líbranos del miedo a la crítica, del silencio cobarde, de la comunidad que nos encierra y de la indiferencia que nos aleja de los hermanos. Enséñanos a anunciar tu verdad con caridad, a vivir nuestra fe sin arrogancia, pero también sin esconderla. Que sepamos reconocerte delante de los hombres para que tú nos reconozcas delante del Padre. Y bueno, queridos hermanos, esta es nuestra propuesta de reflexión para el Evangelio de este próximo domingo, 12º de tiempo ordinario. Si les gustó esta reflexión, donde está el pulgar hacia arriba, le agradecemos que le den clic y muchas gracias por seguirnos compartiendo con sus amigos, familiares y esperamos, si Dios quiere, pues verlos la próxima semana. Hasta pronto.